Mi nombre es Alejandro y tengo 35 años. La pena es un pozo sin fondo, una oscuridad pegajosa que se adhiere a cada fibra de tu ser, pero nada, absolutamente nada, se compara con la helada furia que sentí al ver a la mujer que alguna vez llamé madrastra, la misma que juró amor eterno a mi padre en su lecho de muerte, robándole el futuro a mi hija. Una niña de apenas 7 años, con los ojos de mi difunta esposa, a quien la vida ya le había arrebatado demasiado. La imagen de mi padre, un hombre de principios inquebrantables, se desdibujaba en mi mente, eclipsada por la traición que se cocinaba bajo el mismo techo que él construyó con tanto esmero. La casa, antes un refugio de risas y aromas a café recién hecho, se había convertido en un mausoleo de recuerdos agridulces. Cada rincón susurraba la presencia de mi padre, su risa resonando en el estudio, el crujido de su sillón favorito en el salón. Pero ahora, una sombra acechaba en sus pasillos, una presencia fría y calculadora, Patricia. Llegó a nuestras vidas como un vendaval de colores y promesas, poco después de que mi madre falleciera. Mi padre, un hombre solitario y de buen corazón, cayó bajo su encanto, o al menos eso creímos. Yo, con mis 18 años, siempre mantuve una distancia prudente, una intuición incómoda que Patricia desestimaba con una sonrisa forzada y un «ay, Alejandro», siempre tan serio. Mi hija, Sofía, era el sol que aún iluminaba mis días. Su inocencia, su risa cristalina, eran el único bálsamo para la herida abierta que dejó la partida de su madre hace 3 años. Y ahora, la muerte de mi padre, tan repentina, tan injusta, había profundizado esa herida hasta lo insoportable. Pero el dolor más punzante no vino de la pérdida, sino de la revelación que se gestaba lentamente, como una tormenta lejana que se acerca implacable. «Papi, ¿el abuelo está con mami ahora?», preguntó Sofía una tarde, sus ojos grandes y tristes clavados en los míos. Estábamos sentados en el jardín, el mismo donde mi padre le enseñó a plantar semillas y a diferenciar los pájaros por su canto. «Sí, mi amor. Están juntos, cuidándonos desde las estrellas», le respondí, mi voz ronca. La abracé fuerte, aspirando el aroma a champú de fresa de su cabello. Ella era mi todo, mi razón para seguir adelante, y la herencia que mi padre le había dejado era su seguro, su futuro. Un futuro que Patricia, al parecer, veía como una piñata personal. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Pequeños deslices en la conversación de Patricia, una prisa inusual por resolver los trámites de la herencia, una insistencia sospechosa en que yo no me preocupara por los detalles legales. Mi padre era un hombre meticuloso, un empresario exitoso que había amasado una considerable fortuna. Su testamento, según él mismo me había dicho en varias ocasiones, era claro, la mayor parte para Sofía, un fideicomiso para su educación y bienestar hasta que cumpliera la mayoría de edad, y una porción menor para Patricia, suficiente para vivir cómodamente, pero sin acceso directo a los fondos de Sofía. «No te preocupes por nada, Alejandro», me dijo Patricia una tarde, mientras yo revisaba unos papeles en el estudio de mi padre. Su voz era melosa, casi un ronroneo. «Tu padre lo dejó todo muy bien atado. El abogado se encargará de todo. Ya sabes, estas cosas son un engorro». «Precisamente por eso quiero estar al tanto, Patricia», le respondí, sin levantar la vista. «Es la herencia de Sofía». Mi padre siempre fue muy claro al respecto. Un silencio tenso llenó la habitación. Pude sentir su mirada clavada en mí, una mirada que no era de preocupación, sino de algo más, algo que se parecía a la impaciencia. «Por supuesto, querido. Solo intento aligerarte la carga. Con todo lo que has pasado». Su voz se apagó en un suspiro teatral. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, me escabullí al estudio. La cerradura, que mi padre siempre había mantenido con llave, estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí la lámpara de escritorio, la luz tenue revelando el desorden en los cajones. Mi padre era obsesivamente ordenado. Los documentos importantes, la caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro, todo parecía haber sido hurgado. Mi corazón dio un vuelco. Busqué el testamento original, el que mi padre me había mostrado años atrás, aquel que especificaba el fideicomiso para Sofía. No estaba. En su lugar, encontré una copia, sellada y aparentemente legal, pero con una cláusula modificada que reducía drásticamente la porción de Sofía y aumentaba la de Patricia, dándole además control total sobre los fondos restantes. Era una falsificación descarada,
una burla a la voluntad de mi padre. El sudor frío me perló la frente. Mi respiración se aceleró. Un mierda. Escapó de mis labios en un susurro furioso. Mis manos temblaban mientras revisaba los extractos bancarios que encontré. Transferencias, muchas de ellas, a cuentas desconocidas, sumas considerables que salían de la cuenta principal de mi padre, la misma que, según el testamento fraudulento, ahora estaba bajo el control de Patricia. Los ojos me ardían, la rabia subiendo por mi garganta como bilis. Al día siguiente, actué con frialdad calculada. No le dije nada a Patricia. La observé, cada uno de sus movimientos, cada llamada telefónica, cada visita. Ella se había vuelto más ostentosa, comprando ropa nueva, joyas, haciendo planes para un viaje. Su risa, antes contenida, ahora era un ja, 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 estridente que resonaba en la casa, una burla a mi dolor y a la memoria de mi padre. Contacté al abogado de mi padre, el señor Morales, un hombre mayor y de confianza. Concerté una cita urgente. Cuando le presenté la copia del testamento que había encontrado y los extractos bancarios, su rostro se tornó grave, sus cejas canosas fruncidas en una expresión de incredulidad y preocupación. Esto es muy serio, Alejandro, dijo el señor Morales, ajustándose las gafas. El testamento original que su padre me entregó era diferente. Mucho. Y estas transferencias. Necesitamos investigar a fondo. La conversación con el señor Morales confirmó mis peores temores. Patricia había estado moviendo hilos, manipulando documentos, y, lo más grave, utilizando un poder notarial que mi padre le había otorgado en un momento de debilidad, cuando ya estaba muy enfermo y su juicio no era el mismo, para desviar fondos antes incluso de su muerte. Era una depredadora, una serpiente camuflada en piel de oveja. Mi sangre hirvió. No puedo creer que haya llegado a esto, murmuré, la voz apretada por la ira. La ambición, Alejandro, puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, respondió el señor Morales con un suspiro. Pero no se preocupe. Tenemos que reunir pruebas irrefutables. Y actuar con cautela. Una confrontación directa sin respaldo legal podría alertarla y hacer que se deshaga de lo que queda. Los días siguientes fueron una tortura de paciencia. Seguí a Patricia en silencio, como una sombra. La vi reunirse con hombres de aspecto dudoso en cafés discretos, susurrando al teléfono, su rostro tenso y preocupado. Mi estómago se retorcía con cada nueva evidencia de su traición. Una tarde, mientras Patricia estaba de compras o eso decía ella, me colé en su habitación. El aroma a perfume dulzón me dio náuseas. Busqué en sus cajones, bajo el colchón, en su bolso. Finalmente, en el fondo de un joyero, envueltos en un pañuelo de seda, encontré unos documentos. Eran los papeles de la propiedad de una cuenta bancaria en el extranjero, a nombre de una empresa fantasma, y las pruebas de varias transferencias a esa cuenta, todas originadas en las cuentas de mi padre. Había también una carta, escrita a mano, de un contacto en un paraíso fiscal, felicitándola por la operación exitosa. El cinismo me revolvió el estómago. Justo en ese momento, escuché el clic-clac de las llaves en la puerta principal. Patricia había vuelto. Mi corazón latió con fuerza. Rápidamente, volví los papeles a su sitio, cerré el joyero y salí de la habitación, intentando parecer lo más casual posible. Me crucé con ella en el pasillo, su mirada escudriñadora. «Hola, Alejandro. ¿Qué haces por aquí?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal. «Solo bajaba a buscar un vaso de agua», respondí, forzando una sonrisa. «Estaba en mi habitación». Ella asintió, pero sus ojos se entrecerraron un instante, como si intentara leer mis pensamientos. La tensión era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. La confrontación final se produjo unos días después. El señor Morales había reunido suficientes pruebas para presentar una demanda formal y solicitar una orden judicial. Decidimos actuar la mañana siguiente, pero el destino, o la propia impaciencia de Patricia, quiso que todo explotara antes. Sofía estaba jugando en el salón, construyendo una torre con bloques de madera. Patricia, sentada en el sofá, hablaba por teléfono, su voz más alta de lo habitual, ajena a la presencia de la niña y a la mía, que estaba en el umbral, fingiendo leer un libro. «Sí, lo sé. Es un poco más de lo que esperábamos, pero el dinero es el dinero», dijo Patricia, riendo. Su risa,
Un jajajajaja, seco y sin alegría, me heló la sangre. Además, ¿para qué necesitan los huérfanos tanto dinero? Solo les trae problemas. Y ella es solo una niña. Ni siquiera sabría qué hacer con él. El crack del bloque que se cayó de las manos de Sofía resonó en el silencio. La niña la miró, sus ojos enormes y llenos de lágrimas. Patricia se giró, su rostro contorsionado en una mueca de sorpresa y luego de furia al verme. Mi sangre hirvió. El aire se volvió denso, cargado de la electricidad de la furia contenida. Me acerqué a ella, cada paso un golpe sordo en el suelo, mi voz baja, un murmullo letal. ¿Qué dijiste, Patricia?, pregunté, mi voz apenas audible, pero cargada de una amenaza implícita. Mi mano se apretó en un puño. Ella se puso de pie, su rostro pálido. Alejandro, no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Te acabo de escuchar. ¿Para qué necesitan los huérfanos tanto dinero? ¿Es eso lo que piensas de mi hija? ¿De la nieta del hombre que te dio un hogar, Patricia? ¿Del hombre al que juraste amar? Mi voz se elevó con cada palabra, la rabia desbordándose. Un grrr gutural escapó de mi garganta. Sofía, asustada, comenzó a llorar. Papi, papi, gimió, su voz un lamento. No metas a la niña en esto, gritó Patricia, su voz ahora un chillido agudo. Esto es entre tú y yo. Siempre me odiaste. Siempre fuiste un estorbo. Un estorbo. Yo soy el padre de la niña a la que le estás robando el futuro. La herencia de mi padre. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Que no vería tus sucios manejos? Te has estado enriqueciendo a costa de la memoria de mi padre y del futuro de su nieta. Mis palabras eran como cuchillos, cada una destinada a herir. Ella retrocedió, sus ojos desorbitados. No es cierto. Todo es legal. Tu padre me dejó el control. Él me amaba. Él te amaba. Y tú lo traicionaste. Falsificaste el testamento. Desviaste fondos. Creíste que podía salírtele con la tuya porque él ya no está para defenderse. Pero yo sí. Me acerqué más, mi sombra cerniéndose sobre ella. ¡Ah! No te atrevas a tocarme, Alejandro. Voy a gritar. Voy a decir que me estás agrediendo. Su voz temblaba, pero sus ojos aún destellaban con una mezcla de miedo y desafío. Grita, Patricia. Grita todo lo que quieras. Pero lo que vas a gritar es la verdad. La verdad de lo que eres. Mi voz era un trueno. No. No sabes de lo que hablas. Es mi dinero. Mi derecho. Él me lo prometió. Un no, desesperado salió de su boca, un sonido gutural que se ahogó en su propia garganta. ¿Prometió? ¿O lo manipulaste cuando estaba enfermo? Él nunca habría desheredado a su propia nieta. Nunca. Y tú lo sabes. Eres una ladrona, Patricia. Una miserable ladrona. Mi puño se apretó con tanta fuerza que mis nudillos blanquearon. La cara de Patricia se descompuso. Un de terror salió de su garganta. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, sus pasos resonando en la madera, un sonido hueco y apresurado. La escuché encerrarse en su habitación, el clic de la cerradura resonando en el silencio. Fui hacia Sofía, que seguía llorando, escondiendo su cara en mis piernas. La levanté, la abracé con fuerza, besando su cabello. Tranquila, mi amor. Todo estará bien. Papi está aquí. Sus pequeños brazos se aferraron a mi cuello. El señor Morales y un equipo de investigadores llegaron poco después. La policía también fue notificada. La casa se llenó de voces, de movimientos, de la fría eficiencia de la ley. Patricia, atrincherada en su habitación, se negaba a salir. Finalmente, la policía tuvo que forzar la puerta. Escuché sus gritos. No me pueden hacer esto. Soy inocente. Es una conspiración. Desgarrador. Pero sus palabras se ahogaron en el sonido de las esposas, el clic-clac, metálico que sellaba su destino. La sacaron de la casa, su rostro descompuesto, sus ojos inyectados en sangre, intentando evitar mi mirada. Pero la encontré, la mantuve, una mirada de desprecio puro.
El proceso legal fue largo y agotador, un calvario que reabrió heridas y expuso la podredumbre. Pero las pruebas eran irrefutables. El testamento original de mi padre fue validado. Los fondos desviados, después de un arduo trabajo de recuperación, fueron devueltos al fideicomiso de Sofía. Patricia fue condenada por fraude y desvío de fondos. Su pena fue severa, aunque no me dio satisfacción, solo una sensación de justicia fría. La casa, una vez más, comenzó a respirar. Poco a poco, el silencio opresivo dio paso a la risa de Sofía, a la música suave que poníamos por las tardes, al aroma de la comida casera. Contraté a una nueva ama de llaves, una mujer amable que trataba a Sofía con cariño. Una tarde, mientras Sofía y yo estábamos en el jardín, regando las flores que mi padre tanto amaba, ella me miró con sus ojos brillantes. «Papi, ¿ya no volverá la señora Patricia?» «No, mi amor», le dije, acariciando su mejilla. «No volverá. Y ahora, este lugar es solo nuestro hogar. Y aquí estaremos seguros y felices». Ella sonrió, una sonrisa pura y luminosa que iluminó mi corazón. «¡Qué bien! Así podemos plantar más flores. El abuelo estaría contento». «Sí, mi amor. Estaría muy contento», le respondí, mi voz embargada por la emoción. La justicia, a veces, es lenta, pero llega. Y el amor verdadero, el que se construye sobre la honestidad y la protección de los que más importan, siempre encuentra la manera de reconstruir lo que se ha roto. La vida nos había golpeado, nos había desgarrado, pero de las cenizas de la traición, de la oscuridad de la pena, surgió una nueva fortaleza. Y en los ojos de mi hija, en su risa que volvía a resonar en cada rincón de la casa, encontré la promesa de un futuro donde el amor, no el dinero, era la verdadera herencia. La vida, a pesar de todo, nos había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para florecer de nuevo, juntos, bajo el sol que siempre nos esperó.